nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra explicación del Catecismo Mayor del Papa San Pío X. En la tercera parte de este catecismo nos habla del resumen de la Biblia, resumen de la historia, resumen de la historia sagrada. Hoy vamos a ver los párrafos 32 a 36. Nos habla del principio del pueblo de Dios y se renueva con Abraham el antiguo pacto. Hemos visto cómo Dios creó el hombre, lo dotó de dones naturales que conocemos y dones añadidos: no morir, no sufrir, integridad, es decir, perfecto orden, equilibrio, armonía entre alma y cuerpo, y dominio sobre los animales, y también revestido de la gracia divina, que es algo divino, que hace el hombre hijo de Dios, herederos con derecho a la vida eterna, al paraíso. Todo eso se perdió, lo que llamamos pecado original. Y Dios, a pesar de ser ofendido, prometió un Salvador, y este Salvador es Jesucristo nuestro Señor, hijo de la nueva Eva, que es María. Después los hombres multiplicándose van a pecar y va a venir el diluvio, y solo Noé y su familia van a quedar fieles a Dios. Finalmente, después del diluvio también otra vez van a pecar haciendo la torre de Babel, hinchados de orgullo, y Dios hace la confusión de los idiomas, de las lenguas, y ahí viene la dispersión de los hombres, y van otra vez a caer en la idolatría, que es apostasía de Dios, olvidar a Dios, reconocer y adorar como divinidad las cosas creadas, el paganismo, la idolatría. Y finalmente Dios, en su misericordia, debido a que se mantiene firme y fiel a su plan, y bien va a escoger un hombre que va a ser el padre de un nuevo pueblo que va a preparar la venida del Salvador del mundo. Y este hombre se llama Abraham. Párrafo 32 de San Pío X. Para padre y tronco del nuevo pueblo, escogió Dios a un hombre de Caldea, Mesopotamia, Irak actual, llamado Abraham, descendiente de los antiguos patriarcas por la línea de Heber. El pueblo que de él tuvo origen se llamó pueblo hebreo por Heber. Abraham se había conservado justo en medio de su nación, entregada al culto de los ídolos, y para que perseverase en la justicia y santidad, le ordenó Dios que saliese de su tierra y pasase a la tierra de Canaán, llamada también Tierra Santa más tarde o Palestina, prometiéndole que lo haría cabeza de un gran pueblo, y que de su descendencia nacería el Mesías o el Cristo prometido. En confirmación de la palabra de Dios, Abraham tuvo de su mujer Sara, bien que de edad avanzada, tuvo un hijo llamado Isaac. Para probar la fidelidad y obediencia de su siervo, le ordenó Dios que le sacrificase su único hijo, Isaac, a quien tanto amaba y en quien caían las divinas promesas. Pero Abraham, seguro de estas promesas, no titubeó en la fe, y como se escribe en la Sagrada Escritura, esperó contra la misma esperanza. Dispuso todo lo concerniente al sacrificio y lo iba a ejecutar, pero un ángel le detuvo la mano, y en premio de su fidelidad Dios lo bendijo y le anunció que de aquel su hijo nacería el Redentor del mundo. Este sacrificio de Isaac es imagen del sacrificio de Cristo. Isaac, cuando a los 40 años se casó con Rebeca, tuvo 2 hijos de Rebeca, se llama Esaú y Jacob. A Esaú, como primogénito, le tocaba la bendición
paternal. Pero el Señor dispuso que, por la solicitud de Rebeca, Isaac bendijese a Jacob, a quien antes había cedido Esaú, por una mísera compensación, el derecho de primogenitura. Un día Esaú pidió a su hermano Jacob de darle un plato de lentejas, y Jacob, inteligente y astuto, dijo: bueno, deme tu derecho de primogenitura, de ser jefe de la tribu. Y Isaac menospreció este derecho, esta jefatura, la vendió por un plato de lentejas. Bien, el hombre ya no era digno de ser la cabeza de la nación y padre del futuro Mesías. Entonces Dios permitió que Rebeca ayudase a Jacob para tener la bendición de jefe de familia, jefe de tribu, sucesor de Isaac. Jacob entonces, después de haber recibido la bendición de su padre como jefe de la tribu, jefe del pueblo, para librarse de la ira de su hermano Esaú, tuvo que huir a Harán, a casa de su tío Labán, que le dio por esposas a sus dos hijas, Lía y Raquel. Y después de 20 años regresó a su casa muy rico y con numerosa familia. Normalmente iba a casarse con Raquel, pero Labán hizo la trampa, dándole Lía, pero era la mayor, y finalmente se casó con las dos. No es normal, pero bueno. A la vuelta por el camino, antes que se reconciliase con su hermano, en una visión que tuvo, le fue cambiado el nombre de Jacob por el de Israel. Jacob fue padre de 12 hijos, de los cuales los dos últimos, José y Benjamín, eran hijos de Raquel. Entre los hijos de Jacob, el más discreto y morigerado era José, queridísimo más que todos de su padre. Por este motivo le cobraron aborrecimiento sus hermanos, y este aborrecimiento los llevó a tramar contra él primero la muerte y después la venta a ciertos mercaderes ismaelitas, que lo condujeron a Egipto y lo vendieron a su vez a Potifar, ministro del faraón. Hasta aquí lo que dice el Papa Pío X en su catecismo. Entonces tenemos a Abraham, que tiene en su edad avanzada un hijo, Isaac. Isaac va a tener de Rebeca dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú, a pesar de ser el mayor, bueno, eran gemelos de hecho, pero nació primero. Esaú va a vender su derecho de jefatura por un plato de lentejas, y Jacob finalmente, por la complicidad de su madre, recibe la bendición de Isaac, su padre, para ser jefe de la tribu, del pueblo, y tuvo que escapar con su tío Labán, y ahí se casa y regresa con 12 hijos. Y los hijos de Jacob van a tener odio, envidia contra José, porque dice la Biblia, José los había acusado de un pésimo crimen. No dice cuál, pero se adivina que era un crimen de inmoralidad, y por esto quisieron matarlo y finalmente lo vendieron. Y esta venta de José a Egipto va a causar más bien su salvación, puesto que va a haber hambre, escasez, y van a Egipto a buscar alimentos, y mientras en Egipto Dios va a hacer de José el esclavo, un fiel esclavo a Dios, un profeta. Esto es lo que dice aquí, en resumen, San Pío X. Veamos un poco más esto. ¿Por qué es importante la vocación de Abraham? Es muy importante porque con él empieza la historia del nuevo pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, y además la historia de la redención del género humano. Dios dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, para la tierra que yo te indicaré. Yo te haré un gran pueblo, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre,
y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Génesis 12, 1, 3. Entonces Dios bendecirá a todas las naciones de la tierra en la descendencia de Abraham, que es Cristo, de hecho. De la futura descendencia de Abraham nacerá un día el Mesías, Jesús de Nazaret. Así puede verse en la Biblia, ¿no? San Pablo dice, en ti, en uno de tus descendientes, que es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces aquí en el Génesis 12, 1, 3, habla que serán benditas en ti las naciones de la tierra, y San Pablo en Gálatas 3, 16 dice, en ti uno de tus descendientes, que es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios hizo una promesa a Abraham y luego a su hijo Isaac y más tarde al hijo de a Jacob, de darle una descendencia numerosa. Como señal empieza haciendo alianza con Abraham, cambiándole el nombre de Abram, el padre excelso, por Abraham, padre de multitud de pueblos. Y de hecho nosotros cristianos somos hijos de Abraham en sentido espiritual, que es que tenemos la fe de Abraham. ¿Qué es lo más notable en la vida de Abraham? Lo más notable en la vida de Abraham es su fe, por la que se llamó padre de los creyentes, Romanos 4:11, y por su caridad con el prójimo. Su fe fue muy grande, pues habiéndole prometido Dios una descendencia como las estrellas del cielo, se pasan los años sin tener hijos, y su mujer Sara es estéril. Y él aún sigue creyendo en la promesa, y a los 100 años le da un hijo, Isaac, y cuando este es mayorcito le dice, vete ahora con él al monte Moría y lo sacrificas. Él obedeció, según iba, se decía, poderoso es Dios para resucitarlo, y al irlo a matar, un ángel detiene su mano diciendo, no mates a tu hijo Isaac. Génesis 22:12. Abraham es también grande por su caridad. Dios se le apareció un día a Abraham en forma de peregrino, acompañando a dos ángeles, y le dijo, los pecados de Sodoma y Gomorra han llegado a su extremo y claman venganza. Abraham amaba a sus semejantes a pesar de ser culpables, y estremecido exclamó, Señor, ¿queréis perder al justo con el justo? Si hubiera 50 justos en Sodoma, ¿no la perdonarías por amor a ellos? Y siguió suplicando, y al fin dice, si hay solamente 10 justos, el Señor estaba dispuesto a perdonarla, pero no había 10 justos. Y mandó a Lot y a su mujer, con sus 2 hijas, que salieran de ella, y luego vino el diluvio de fuego sobre ellas y las abrazó. Sodoma y Gomorra fueron abrazadas. En Génesis 18, capítulo 18 y 19. Lot era sobrino de Abraham. Después de haber hablado Dios a Abraham, habló también a su hijo Isaac, renovando la misma promesa, y después a Jacob, a quien Dios le cambió su nombre, y por eso lo cambió en Israel. Por eso los judíos se llaman israelitas. Jacob tuvo, dijimos, 12 hijos, y el más conocido es el José, que va a ser vendido esclavo, y finalmente Dios va a hacerlo virrey de Egipto. Esto lo veremos en la charla siguiente. Queridos hermanos, la envidia es un pecado tremendo. Vimos que Caín mató a su hermano Abel por envidia, y aquí los hermanos de José lo quieren matarlo, lo venden finalmente por envidia. Cuidado. Entonces Abraham, Isaac, Jacob son los grandes patriarcas, grandes padres del pueblo hebreo, de quien van a ser el Mesías, el Cristo. Tengan la caridad de suscribirse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en YouTube y Telegram, y también en YouTube FSSPX Costa Rica. Tenemos un canal donde tenemos muchos temas de formación espiritual. Y tengan la caridad de reenviar estas charlas a sus contactos.